hablando del pacto eterno. Sin embargo, solo los que creen, solo los que no rechazan el don, tendrán acceso a la vida eterna, a la inmortalidad. Que el costo que el Señor invirtió para que un hombre sea salvo, para que un hombre sea perdonado, para que un hombre deje de pecar, entonces sí puedes decir que crees en el nombre de Dios. Quisiera que partamos de la más hermosa promesa registrada en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18. Dice lo siguiente: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Y dice Pedro, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a vosotros. Hermanos queridos, Pedro está hablando del pacto eterno. Pedro está hablando de que hemos sido rescatados por medio de la sangre del Cordero que fue sacrificado desde antes que existiese este mundo, desde antes que existiera Adán. En ese pacto que estableció Dios Padre con su Hijo, cuando iban a crear este precioso mundo, y le iba a dotar a los hombres de libre albedrío, con la capacidad de escoger si obedezco la voz de Dios u obedezco la voz del rebelde. Con esa capacidad les creó. Así es Dios. Tal vez un hombre común como uno de nosotros hubiese dicho, no me voy a arriesgar, ¿no es cierto? Voy a crear un mundo de hombres que nunca desobedezcan. Así no corro riesgos. Pero Dios no es así. Dios es contrario al amor, obligar a los seres a que le amen. Es contrario a la voluntad de Dios que Él obligue a las criaturas que le sean fieles. Dios no es así. Cuando decidieron crear al hombre, vieron la posibilidad de que el hombre podría escoger unirse al rebelde. El rebelde que se había ido en contra del gobierno de Dios en el cielo, un ángel, que en su corazón nació el orgullo, la envidia, los celos, y decía para sí mismo, en los lados del norte estableceré mi trono y seré semejante al Altísimo. Quería establecer su propio gobierno, su propio trono, en donde las leyes de Dios no le limiten, las leyes de Dios no le coarten, sino que sea un ángel enteramente libre para hacer lo que le place. Así quería establecer su trono. Se rebeló en el cielo y fue echado del cielo. Cuando Dios Padre y el Hijo establecían el pacto eterno, vieron la posibilidad de que el hombre pudiese escoger obedecer la voz del tentador. ¿Y qué dijo Cristo? Padre, yo me ofrezco como garante. Yo extiendo la garantía en favor del hombre. Si el hombre desobedece y por su desobediencia tiene que morir, yo pongo mi vida por la de él. Antes de la fundación del mundo, Cristo se inmoló, Cristo se ofreció por nosotros. Porque nos ama, hermanos, porque nos ama. Dice el evangelista, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Así se expresa el amor de Dios, el amor de Cristo. No le negó al Hijo. Es tremendo, ¿no es cierto?, que le pidan a un padre que ofrezca a su Hijo en rescate de un grupo de seres ingratos. Debe ser duro. Y ahora que soy abuelo, debe ser durísimo todavía, ¿no es cierto?, que le pidan la sangre del nieto. Cosa tan terrible. Pero miren cómo se expresa el amor de Dios, que no le niega por amor al hombre. Cristo dio la garantía. Cuando es creado este mundo y el tentador viene a este planeta y le tienta a la pareja y hace que ellos se unan a la rebelión, la sentencia del Señor había dicho, el día que comieres del árbol, de cierto morirás. ¿Por qué no murieron? Porque el Señor había dado la garantía. ¿Qué pasa cuando el deudor no paga? ¿Quién paga? No murieron porque Cristo había puesto ya la garantía.
Adán y Eva debían caer fulminados ese instante y no mueren por la garantía, por la gracia del Señor. El primer instante de su vida era una vida de gracia. Ni siquiera se daban cuenta de que Cristo ya se había ofrecido como Cordero de Dios. Tan real era la garantía de Cristo que inmediatamente cuando apareció el pecado, ahí apareció la gracia. Adán, inconsciente de eso, cuando viene Cristo a verle, se esconde. Y el Señor tiene que contarle que por causa del pecado está en esa condición. Y que el único remedio para la condición de Adán en esa situación es aceptar a Cristo por fe. Bueno, entonces aquí saquemos dos primeras conclusiones. Cristo, el Cordero de Dios, que fue inmolado antes de la fundación del mundo, cuando no existía ni siquiera Adán, cuando Adán no podía ni siquiera hacer una obra para salvarse a sí mismo, no es por obras, ni siquiera Adán existía. Bueno, el sacrificio de Cristo es ofrecido ¿para quiénes? ¿Para los justos? ¿Para los injustos o para todos? Bueno, el texto dice que para todos, ¿no es cierto? Él murió por toda la humanidad. Y toda la humanidad debería estar agradecida por la segunda oportunidad que nos ha dado. Allá en los pueblitos, ¿no es cierto? Ven ustedes que en estos días hay grandes festividades, grandes borracheras, y no se dan cuenta que por ellos murió Cristo. Que están vivos y andan es por la misericordia del Señor. Murió por toda la humanidad. Claro que sí. Todos los hombres, hijos de Adán, tenemos una segunda oportunidad. Murió por todos. Pero el evangelista dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. A todo el mundo. Para que todo aquel que cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Entonces, si bien es cierto que Jesús murió por todos, a todos les extiende la salvación, la segunda oportunidad. Sin embargo, solo los que creen, solo los que no rechazan el don, tendrán acceso a la vida eterna, a la inmortalidad. Solamente el que cree. Y maravilla es esto, que el creer, que la fe no es producto del hombre, es un don de Dios. De manera que el Señor le ofrece gratuitamente la salvación y le ofrece la fe para que crea. Qué buena noticia, qué plan de salvación tan generoso. Bueno, si el Señor puso su garantía en favor del hombre y estuvo vigente inmediatamente cuando el hombre pecó, vamos a tratar de ver en esta mañana en qué consiste el plan de salvación, en qué consiste el Evangelio eterno, en qué consiste esta preciosa garantía que el Señor hizo en favor de nosotros. Leamos un texto de la Review and Herald de 1874, una cita bastante temprana, ¿no es cierto? Dice la hermana Elena, una escritora inspirada, ¿no? Dice lo siguiente: el costo de la redención de la raza humana nunca podrá ser comprendido plenamente hasta que los redimidos estén con el Redentor junto al trono de Dios. De manera que el costo de la garantía, el precio que se pagó y las consecuencias del plan de salvación no es entendida plenamente por los seres finitos. Y lo seguiremos estudiando y conversando cuando estemos junto al trono de Dios. Seguirá siendo el centro de estudio este precioso plan de salvación. Bueno, si es que entendiéramos de alguna manera opaca el costo de la salvación, creo que no seríamos tan indiferentes con la cruz de Cristo como lo somos ahora. Vamos a ver otro texto. Usted, dice la hermana Elena, puede decir que cree en Jesús cuando tiene una apreciación del costo de la salvación. Yo puedo decir que creo en Jesús cuando puedo decir de alguna manera que entiendo, que he apreciado, que comprendo de alguna manera cuánto es lo que el Señor invirtió por una alma. Ahí puedo decir que creo. Mientras no puedo apreciar el costo de la salvación, no puede decir que tiene fe. Pues hacer esta afirmación cuando sientas que Jesús murió por ti en la cruel cruz del Calvario, cuando tienes una fe inteligente, comprensiva, de que su muerte hace posible que ceses de pecar y perfecciones un carácter justo por medio de la gracia de Dios que te ha sido otorgada por la sangre de Cristo. Entonces, cuando tú en tu pensamiento pones que el costo que el Señor invirtió para que un hombre sea salvo, para que un hombre sea perdonado, para que un hombre deje de pecar, entonces sí puedes decir que crees en el nombre del Señor.
Cuando un hombre esté plenamente convencido que en Cristo puede alcanzar el perdón y la victoria sobre el pecado. Ahí puedo decir que creo en Jesús. Ahí de alguna manera he entendido vagamente el costo de la salvación. Vamos a ver otro texto. La escena de la prueba con Cristo en el desierto fue el fundamento del plan de salvación y da al hombre caído la clave por la cual en el nombre de Cristo puede vencer. Interesantísimo. Fueron 3 momentos o 3 ocasiones en donde hay que estudiarlas diligentemente. La una fue la que vamos a ver en esta mañana, la tentación en el desierto. Ahí está la clave, dice, para entender cómo el hombre puede vencer. Ahí está el fundamento del plan de la salvación. Bueno, vamos a revisarlo en esta mañana. Otro aspecto de la vida de Cristo que hay que estudiarlo y que también se revela esta maravilla es en el monte Getsemaní. Ahí el Señor, cuando decidió entregar su vida en favor de nosotros, sudó gotas de sangre, el conflicto era severo. Le pidió a sus discípulos que le acompañasen en esa hora para velar y orar y no pudieron. Hermanos queridos, debemos al Salvador de este mundo derramando gotas de sangre por el conflicto interno, por el conflicto mental que había en su corazón. ¿Debía él aceptar morir en la cruz cruel del Calvario por una raza ingrata? Bueno, el Señor, porque nos ama, decidió que sí. Y la otra escena que hay que verlo es en la cruz del Calvario. En la cruz del Calvario, cuando el Señor decía: Señor, no se haga mi voluntad. La voluntad de un hombre normal rehúye el sacrificio, ¿verdad? La voluntad del hombre natural rehúye la muerte. No se haga, dice el Señor, como yo quiero, no se haga mi voluntad. Si fuese posible, pasa de mí esta copa amarga que la tengo que beber. El Señor, después de ese clamor, le dice confiadamente a su Padre: sin embargo, no se haga como yo quiero, sino, Señor, que se haga tu voluntad. Se somete Cristo Jesús como hombre a la voluntad del Padre. Y si tiene que morir en la cruz cruel del Calvario, pues así lo va a hacer porque nos ama, porque nos ama. Esas 3 escenas son muy importantes, hay que estudiarlas. Vamos a revisar hoy la tentación. El conflicto de Cristo con Satanás en el desierto será considerado con sagrado interés por todo seguidor de Cristo. Entonces, ahora que vamos a tocar este tema, limpiémonos las manos, sacudamos los pies, porque vamos a topar un tema sagrado. Vamos a revisar estas escenas. Debemos tener sentimientos de la más profunda gratitud hacia nuestro Redentor por enseñarnos, con su propio ejemplo, cómo resistir y vencer a Satanás. De manera que Jesús en el desierto nos enseñó cómo resistir y cómo vencer a Satanás. ¡Qué lección tan preciosa! Entonces, vamos a revisarla entonces. Otro texto. Cristo en el desierto de la tentación se puso en el lugar de Adán para soportar la prueba que él no había podido soportar. Cristo es el segundo Adán. Él se puso en el terreno en que Adán no pudo soportar la prueba. Pero claro, hay 4,000 años de diferencia entre los 2 Adanes. Aquí Cristo venció en favor del pecador 4,000 años después que Adán dio la espalda a la luz de su hogar. Bueno, hablemos un poquito del primer Adán y un poquito del segundo Adán. El Señor dice: va al terreno donde Adán no pudo soportar y cayó. El Señor iba a pasar por ese sendero, pero a diferencia de Adán, saldría victorioso. Vamos a ver si hay algunas diferencias o parecidos. Bueno, Adán y Cristo. Veamos algunas diferencias entre ellos. Cuando Adán fue creado, no tenía Adán una naturaleza caída, ¿verdad? Adán fue creado perfecto, sin mancha, obediente. Tenía toda la capacidad del poder para ser fiel y obediente. Así era él. Mas cuando Cristo vino, y aquí hay un punto en donde se ha generado mucha controversia en algunas iglesias. Desde la iglesia primitiva, después de los apóstoles, ha generado algunos inconvenientes, pero hermanos queridos, habrá que acudir a la Escritura y a los testimonios. Cristo viene a esta tierra después de 4,000 años en que la familia humana había estado por cada generación
degenerándose y cayendo más en el pecado, corrompiéndose cada vez más. Y el pecado cometido por los padres era pasado genéticamente, sus inclinaciones, sus tendencias a sus hijos. Y cuando sus hijos nacían, si bien es cierto, no eran pecadores, sin embargo tenían todo el potencial heredado de sus padres para repetir lo que hicieron sus padres. Bueno, la ley de la herencia no es pecado. Satisfacer a la ley de la herencia, eso es pecado. Yo no tengo la culpa de haber venido a este mundo y haber nacido en una familia humana y estar metido en este problema. Yo no tengo la culpa. Y así el Señor lo ve, claro. El hermano Gustavo no tiene la culpa. Pero sí, yo que vivo en este planeta, después que se me ha dado toda la riqueza del cielo, después que se me ha dado el don que es en Cristo Jesús, y yo persisto en satisfacer a las necesidades de la carne, entonces sí soy un pecador. El pecado no se hereda. El pecado tiene que ver con nuestras decisiones que tomamos. Eso es pecado. Bueno, si así entendemos, entonces no hay para nosotros ningún problema en revisar a Cristo Jesús en su vida humana. El Señor vendría a redimir a la raza de Adán asumiendo él mismo la condición del hombre. Él redimiría al hombre asumiendo la condición del hombre, porque no puede redimir algo que él mismo no lo podía asumir. Jesús asumió la naturaleza humana para vencer en la naturaleza humana. ¿Cuál propósito era del Señor en eso? El ejemplo, ¿no es cierto? El ejemplo. Porque si no hubiese venido en nuestra misma condición humana, hubiera alcanzado la victoria, claro que sí, pero no sería nuestro ejemplo, porque sería irrepetible. Pero viene con la naturaleza humana caída, le enfrenta a Satanás, obtiene la victoria para darnos el ejemplo. Esa es la clave de las buenas nuevas. Esa es la clave del evangelio precioso. Cristo viniendo a la familia humana en condición caída. ¿Tomó la naturaleza caída? Claro que sí. Pero en eso no había pecado. Eso no es pecado, tomar la naturaleza caída. Complacer a la naturaleza caída es pecado. Satisfacer a la carne, ahí sí el carácter se corrompe. Cristo nunca hizo caso a la carne, pues consecuentemente nunca pecó, nunca se corrompió. Cristo era un hombre puro viviendo en un templo caído de carne. Veamos otra comparación. Adán cuando nació no tenía tendencias heredadas. Claro que no, él era hijo de Dios. No tenía ninguna tendencia heredada. Cuando Cristo Jesús nació con nuestra naturaleza caída, bajo la ley de la herencia, tenía nuestras mismas tendencias heredadas, caídas que el hombre tiene. Recuerden que venía de la genealogía de David. Y en la familia de David había muchos reyes que habían cometido muchos pecados. Esa era la herencia de él. ¿Se contaminó con esa herencia? ¿Se contaminó con esa naturaleza caída? Para nada. Porque nunca la complació. Nunca hizo caso a su naturaleza caída. Bueno. Adán, teniendo plena libertad, decidió desobedecer y pecó. Claro que sí. Cristo Jesús vino a esta tierra y como hombre también podía decidir. Y decidió él no pecar, no atender a las necesidades de la carne. ¿Adán se corrompió en el carácter? Claro que sí. Además de tener una naturaleza ahora caída, además Adán ahora tenía un carácter que antes conocía solo el bien, ahora conocía el mal y se corrompió. Su carácter fue corrompido. La promesa del evangelio es que el Señor va a restaurar. ¿Qué va a restaurar? ¿La naturaleza caída o el carácter corrompido? El carácter va a restaurarlo el Señor. En esta naturaleza caída, Él va a restaurar el carácter corrupto que tenemos. Lo va a quitar del carácter. ¿Qué va a quitar del carácter? El pecado, las tendencias heredadas y cultivadas, las va a erradicar del carácter, las va a eliminar. Va a dar un nuevo corazón. El Señor no va a quitar las tendencias de la naturaleza caída. Van a seguir siendo las mismas. Uno va a seguir teniendo esta misma carne siempre. Ahí van a estar, pero muertas. Porque en Cristo Jesús somos nuevas criaturas. Y ahora es el Señor el que domina. El Señor es el que vive en mi corazón.
Y Él es el que me limpia el carácter y me mantiene puro, santo, sin mancha, como Él era, viviendo en un templo de carne. Hermano Bolívar, ¿usted quiere comentar algo? Sí, me disculpa que le interrumpa. Claro. Ahí cabe hacer una puntualización. ¿Cuál fue la diferencia entre Adán y Cristo para que Cristo no cayera, verdad? Ajá, a eso vamos a ir muy bien. Ahora el hermano Bolívar dice, bueno, hemos visto las diferencias. ¿Cuál fue la clave, no es cierto? ¿En dónde estuvo el punto importante para su victoria y por qué y cómo nos da ese ejemplo? Vamos a tratar de verlo, como dice la hermana, en el tema de la tentación en el desierto. Vamos a verlo entonces. Vamos a ir al libro de Mateo, el capítulo 4. Jesús dice que fue en el cumplimiento del tiempo, ¿no es cierto? Jesús fue a visitar a su primo Juan, que estaba ya ejerciendo su ministerio en el Jordán, y Jesús fue bautizado. Y cuando Jesús salió de las aguas, noten esta escena, vino una voz de los cielos que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Estas palabras para Cristo fue de gran gozo. El ser Cristo, como hombre que era, necesitaba de afecto, de simpatía, como todos los hombres así necesitamos. Sin embargo, Cristo caminó en esta tierra como un hombre solitario, inentendido por los que le acompañaban. Y cuando escuchó de su Padre, dice, este es mi Hijo amado en el cual tengo contentamiento, era una confirmación de que el plan que habían establecido con su Padre antes de la fundación del mundo estaba en marcha, estaba caminando, y Cristo era el Hijo amado del Padre, y el Padre se complacía en su Hijo. Cristo se gozó con estas palabras de su Padre. Y luego se retira de esta escena el Señor, y el Espíritu le impulsa al desierto. Cristo no es que deliberadamente se fue al desierto. No. Fue el Espíritu el que le llevó al desierto. A veces muchos jóvenes intrépidos quieren exponerse al peligro por voluntad propia. Dice, me voy a esta fiestita. No va a pasar nada. No pasa nada. Yo tengo todo controlado. Y se exponen a la tentación libre y voluntariamente. Ese no es el plan de Dios. Cada vez que tomemos una decisión con respecto a la tentación, primero preguntémosle al Señor, Señor, ¿está bien que yo vaya a ese sitio? ¿Está bien que, si es que tú vinieses a la tierra, estaría bien que tú me encuentres en ese lugar? ¿O me avergonzaría de que tú me encuentres en ese sitio? Hermanos queridos, si es que yo no le puedo invitar a Cristo como invitado principal a una reunión, mejor no es estar ahí. Si los que están reunidos no tienen en mente el nombre de Cristo, alabar su nombre, su plan, su sacrificio, mejor me retiraría yo de ese sitio. El Espíritu le impulsa al Señor al desierto y va a un lugar, a un sitio donde no había pisado hombre alguno. Ahí estaba Cristo Jesús, solo. Versículo 13, estuvo allí en el desierto, ¿cuántos días dice? 40 días, y era tentado por Satanás, y estaba con las fieras, y los ángeles le servían. 40 días de ayuno, hermanos queridos. No sé si ustedes saben de alguien que haya enfrentado en este tiempo semejante ayuno. Hay competencias que hacen inclusive los youtubers, ¿no? A ver cuántos días aguantan sin comer, sin tomar agua. Yo creería que 40 días de ayuno ningún hombre alcanza semejante reto. Es imposible. Solo el Hijo de Dios podía soportar semejante prueba. Y no nos pide a nosotros tampoco que nos enfrentemos a semejante prueba. Él nos pide que confiemos en Él para enfrentarle a Satanás. Vamos a ver cómo el Señor nos enseña la clave que preguntó el hermano Bolívar. Antes de pasarlo. Estuvo allí en el desierto 40 días. Bueno, el registro bíblico señala que sí hubo un hombre que pasó 40 días en ayuno, ¿verdad? Moisés dice que subió al monte a recibir las tablas de la ley. ¿Y estuvo cuántos días ahí? 40. Pero Moisés en el monte Sinaí, cuando ayunaba, estaba en compañía de Cristo. La gloria de la presencia inundaba su vida. Moisés en la presencia de Dios no sintió hambre alguna.
no sintió sed alguna. La compañía de Moisés en la del Señor fue para él un gozo, un deleite de ayuno 40 días. Ningún problema tuvo. Pero Cristo 40 días en ayunas, solo, aparentemente olvidado de Dios y de los hombres, cada día de ayuno era una punzada aguda al hambre, al estómago. No sé si alguno de los que está aquí ha hecho algún ayuno de 3 días, 4 días y cómo se siente, ¿no es cierto? Uno comienza a sentir que me voy a morir. Cada día que pasaba, hermanos queridos, para el Señor era una angustia increíble. Era una angustia increíble. El hambre punzaba al estómago y quería que sea satisfecho. ¿Por qué el Señor demora 40 días? ¿Por qué no un ayuno de 10 días? De pronto 10 es un número global, ¿no es cierto? ¿Por qué no 12, por ejemplo? ¿Por qué no 15? ¿Por qué 40? ¿Por qué 40 días? 4.000 años el hombre se había alejado del jardín del Edén. Y cada generación se había alejado del Señor, dando rienda suelta al apetito y a la pasión. Cada generación hacía lo que le placía. Y el Señor demora 40 días para saber cómo socorrer al hombre cuando es tentado. Desciende a un punto límite en donde ningún hombre puede haber llegado. Y siente en esa condición el hambre y la pasión. 4.000 años de pecado, 40 días de ayuno intenso, a fin de que nadie tenga excusa de que no puede ser ayudado y auxiliado por el Señor. 40 días de ayuno porque nos amaba. Después de semejante ayuno, regresa el Señor demacrado, desfigurado de entre los hombres, y Satanás aprovecha, dice: este es mi momento, este es el tiempo. Claro, dice Satanás, cuando estábamos en el cielo y yo me rebelé, Él ganó, Él tuvo la victoria. Él y sus ángeles nos echaron a nosotros del cielo. Ah, no, pero ahora ya no viene como hijo de Dios. Ahora viene, está en el desierto como hombre. Ahora sí, es mi oportunidad. No es ni siquiera ángel, es un hombre. Ahora lo voy a vencer. Y claro que lo voy a vencer. ¿Qué hombre se me ha resistido? Adán y Eva, que los creó, no pudieron conmigo. No pudieron resistir la tentación. Le vieron al fruto apetitoso y cayeron. ¿Qué pasó con toda una generación de los antidiluvianos? Se rindieron ante el apetito pervertido y se desenfrenaron ante la pasión. Y solo 8 se salvaron. De manera que el score va en mi favor, dice Satanás. Voy ganando todavía. Y cuando se levantó Moisés, dice, este hombre que quería llevar a Israel de la esclavitud de Egipto hacia Canaán, tampoco pudo. Por la pasión, por la alimentación, añoraban los peces y los panes de Egipto, los puerros, las cebollas, y estamos cansados de este maná que a nuestro gusto nos es desagradable. Prefirieron la comida de esclavos y la vida de servidumbre a una alimentación saludable y una vida libre. Ahí está, dice, sigo ganando, me está yendo bien en números. No pudieron. Siempre me ha dado buen resultado cuando apelo al hombre, a la pasión y al gusto, a la carne, al alimento. Así que esto está más que ganado. Va y se le presenta a Cristo. Muy hábil, ¿no? Muy hábil él. Satanás le dice, en el cielo, ¿recuerdas tú que cuando nuestro padre Adán desobedeció, fue sacado del jardín del Edén? Y a nuestro padre Abraham se le pidió en una prueba de fe que sacrificara a su hijo, ¿verdad?
Bueno, dice, el Señor de lo alto envió un mensajero, ese soy yo, para detener la mano de Abraham para que no sacrifique a su hijo. Ahora dice, yo he sido enviado del cielo para detenerte de este cruel ayuno. No sigas en este cruel ayuno, no avances, no es necesario. Ya has caminado por él estos 40 días, no sigas. Qué hábil, ¿no? Qué astuto. El Señor escuchaba sin decir nada al tentador. Y le sigue insistiendo, ahora le dice, y bueno, ¿quién eres tú? Dice, yo más bien creo de ti, no que seas el Hijo de Dios. Porque en el cielo hubo una rebelión, dice, y fue sacado un rebelde del cielo. Fue echado del cielo a la tierra, y por la apariencia que tú tienes, creo que tú eres ese rebelde. Creo que tú eres ese ángel caído. Mírame nomás a mí, dice Satanás. Mira, yo soy un ángel del cielo. Todavía Satanás conservaba sus rasgos nobles. Mírate tú en la condición en la que estás, olvidado de Dios y de los hombres. Si tú dices que eres el Hijo de Dios, a ver, convierte estas piedras en pan. Satisface tu hambre. ¿Qué de malo hay en comer? Comer no tiene ningún pecado. Come. Tú tienes el poder de transformar estos panes, estas piedras en panes. Hazlo. Hermanos queridos, ¿en qué consistía entonces esta terrible tentación? ¿Qué ganaba Satanás haciéndole que Jesús coma con un milagro? Que lo podía hacer. ¿Cuál era el problema? Hermanos queridos, que si el Señor lo hacía utilizando su poder divino para satisfacer una necesidad propia, entonces no podía ser nuestro ejemplo. Porque yo no puedo convertir las piedras en panes. Es imposible hacer eso. Yo no lo puedo hacer. ¿Cómo me libro del tentador entonces? No tengo ejemplo. No tendría a quién seguir. Entonces la victoria de Cristo en el desierto de la tentación es la victoria de un hombre. Es la fidelidad de un hombre. Es la paciencia y la confianza de un hombre hacia Dios. Cristo Jesús sentía el dolor del hambre en su estómago. Satanás le dice, haz este milagro. Hermanos queridos, cuando Jesús estuvo caminando en esta tierra con nosotros, hizo muchos milagros. Díganme ustedes, ¿los milagros que él hizo fue porque era él Dios? Él utilizó el poder inherente como Dios que era para sanar, como vimos en la mañana, a los sordos, a los mudos, a los endemoniados. ¿Él utilizó su poder divino inherente para hacer eso? No, nunca lo utilizó. Cuando sacó a Lázaro de la tumba y le dijo, sal fuera, él que era la fuente de la vida, ¿utilizó su poder divino para sacarle a Lázaro de la tumba? No. Él, que era el Hijo de Dios, que creó el mundo y las leyes que hay en él, ¿cómo caminó sobre el mar? Violentando una ley natural que existe. ¿O acaso alguno de ustedes ha caminado sobre el mar? Ninguno, ¿verdad? ¿Cómo logró hacer eso el Señor Jesucristo? Confiando por fe en el poder de su Padre. La pregunta que hacía el hermano Bolívar, ¿cuál fue la clave del éxito? Su fe, su dependencia, su confianza. Y lo interesante de eso es que a nosotros no nos pide que ejerzamos nuestra propia fe, porque nuestra fe es frágil. Él nos dice que pidamos la fe de Jesús, esa fe que es probada en Cristo como varón de dolores, experimentado en quebrantos. Esa fe es la que Él nos ofrece como un don, como un regalo. Oía las palabras del tentador, se burlaba de Cristo, le decía, si eres hijo de Dios, haz este milagro. El Señor no podía hacer un milagro por su cuenta, porque ya no podría ser nuestro ejemplo. Nunca hizo un milagro para favorecerse Él mismo. Nunca hizo un milagro sin primero pedirle al Señor que el Señor obrara. De la misma manera ocurre en nosotros. Si es que vamos al desierto, debería ser el Espíritu el que nos lleva al desierto. Si cuando somos tentados, hermanos queridos, habría que confiar como confió Cristo en su Padre. Decía el Señor, yo tengo un hambre angustiosa, claro que sí. Pero yo confío en mi Padre, que Él me va a proveer en el momento que sea oportuno. Él me va a proveer. Como decía el apóstol Pablo,
no le pondrá al hombre en una condición en que él no pueda soportar. Cuando uno es tentado, soporte la tentación, porque el Señor no aplastará al hombre, sino que junto con la tentación habrá la puerta de salida. Y Jesús confiaba en que el Padre no le dejaría solo, que no lo dejaría morir de hambre, que el Señor vería el momento oportuno cuando él tenga que comer. Le dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Vamos a llegar hasta ahí. Hemos visto básicamente la primera tentación. El Señor enfrentó lo que todos los hombres no hemos podido enfrentar: el apetito y la pasión. Es algo que el hombre por naturaleza es débil. Y el Señor ocupa el lugar, el terreno que Adán pasó, para demostrar que si confiamos en Cristo, se puede resistir el hambre y se puede resistir la pasión. La carne, hermanos queridos, muchas veces clama por ser satisfecha. La carne siempre clama por ser atendida. Hermanos queridos, hay que confiar. Como decía el hermano Bolívar, ¿cuál fue la clave de su éxito? Que siendo hombre como nosotros, confió en su Padre de que no le dejaría morir en el desierto y que Él proveería en el momento oportuno cuando debía comer. Y confiando en el poder de su Padre, ángeles fueron enviados, porque el Señor, cuando terminó los 40 días de la tentación, dice, el enemigo se fue y el Señor se desmayó. Del hambre, se desmayó. ¿Y qué pasó? Ángeles descendieron del cielo. Ángeles le sostuvieron, le prepararon comida y le alimentaron. Bueno, si así hicieron con el Señor, ¿cuántas cosas tiene para nosotros? Gracias, hermanos.